Hola, y ya estamos en contacto con Martín Urez. Martín, muy buenos días, ¿cómo te va? Buen día, Mario, ¿qué tal? Martín, quiero hacerte una pregunta inicialmente de naturaleza social en este proceso que vivimos en la Argentina, ¿no? Que casi diría con tendencia decadente desde hace varias décadas, con altibajos. De pronto la pandemia resultó un bajón muy importante, pero algunos analistas decían que la recuperación venía para fines del 2025, 2026, en un año. En el 2021 se pudo recuperar, después continuó el crecimiento de la economía, pero el resultado es que la economía creció, pero hay más pobreza, hay más indigencia, hay más niños y adolescentes con necesidades básicas insatisfechas. Es decir, parece que la malaria toca más fuerte a algunos que a otros, pero cuando viene la época de bonanza, los sectores populares siguen naufragando. ¿Cómo se explica esta situación? Bueno, se explica porque lo que está quebrado en Argentina no es un problema de un ciclo de un año para el otro o de una crisis coyuntural. ¿Qué quiero decir? No es que aparece una crisis, léase en ese momento la pandemia o ahora la guerra entre Rusia y Ucrania, y un golpe en la economía mundial le pega a una Argentina que estaba razonablemente sana. Para que la gente nos entienda, nosotros tenemos el mismo ingreso per cápita que teníamos en el año 74. Han pasado casi 50 años y estamos en el mismo lugar, lo cual significa que mientras el ingreso ha sido el mismo, la pobreza ha crecido al 7% anual. Qué bárbaro. Para que nos entienda, digamos, la mujer y el hombre de intemperie, desde el proceso de los 2000 para acá, cada gobierno que tuvo, inclusive del mismo partido, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Macri y ahora Alberto Fernández, cada uno de esos gobiernos, cuando terminó, le dejó una herencia peor al que seguía, aún siendo de su propio partido. Digo, esto no es solamente un proceso de impericia o de problemas, que hay programas que no funcionan. La Argentina está asentada en un proceso de decadencia que es riesgoso, porque no solo tiene que ver con el sufrimiento colectivo, con la pérdida de oportunidades de ingreso, con el incremento, como vos bien lo decías, de la precariedad laboral que toma casi a la mitad de la fuerza de trabajo, sino con un problema muchísimo mayor en términos de destino nacional, que es la imposibilidad de construir una visión común del país. Entonces, en el sálvese quien pueda, se corre el riesgo que la Argentina se convierta en una guerra de bandas, pero no de bandas como a veces se ficcionalizan los medios, y entonces un día uno inventa la banda mapuche y el otro día inventa otra banda. No. De bandas en el sentido de una sociedad en guerra consigo misma, porque como no puede crear riqueza y distribuirla razonablemente, supone que lo que tiene el otro lo podría tener él, y como no hay respeto a la ley ni capacidad de establecer prioridades comunes, todo está en disputa, y de la peor manera. Y en una disputa, esto lo decía largamente el Pandit Nehru, el viejo primer ministro de la India, luego Mahatma Gandhi, decía, cuando los elefantes se pelean, el que pierde es el pasto, y el pasto es la gente. Es muy buena la metáfora. ¿Cómo se resuelve esto? Porque la impresión es que hay una suerte de claridad en la clase política, en el sentido de que hay un modelo heredado que hay que cambiar, con una ley de entidades financieras que habría que modificar, con una deuda externa heredada que habría que investigar, con una ley de inversiones extranjeras que habría que cambiar, con un montón de cosas que más o menos la dirigencia política lo entiende, pero llegado el momento, no se avanza un paso en ninguna de estas direcciones. ¿A qué crees que se debe esta situación, esta anomalía, o es que estoy confundido y en realidad no lo entienden? No, yo creo que es un entendimiento de cotillón. Si a vos te invitan a un velorio, no vas a ir disfrazado de payaso. Y si te invitan a un cumpleaños, no vas a ir de luto.
La clase política argentina está jugando con fuego en este contexto y sabiendo que hay tareas indelegables que realizar, opera como si el problema no existiese. Te doy un dato para que la gente nos entienda, Mario. De cada 100 chicos que entran a la escuela primaria hoy, solo 16 terminan la secundaria en tiempo y forma. Y de esos 16, solo 3 provienen de los hogares populares. Es tremendo. No me equivoqué en nada, digo. Parece que hubiera un error en la enunciación, pero el error es el sistema social, no quien lo enuncia. Claro, y entonces claramente. Cuando uno está viviendo con esto y se hace el tonto, cuando uno dice, bueno, sí, tenemos problemas en la distribución del ingreso porque no podemos contener la inflación, y deja que la inflación siga funcionando y no arriesga capital político interviniendo políticamente no solo en el tema de control de precios, sino en el ordenamiento de las cuentas públicas con un sentido progresista, en la rediscusión de mecanismos de transparencia comercial y económica, y entonces eso no se hace. Lo que uno está haciendo, por más que diga yo entiendo que que vos bien decías, no pareciera haber un consenso que entienden que, lo que entienden es que el sistema social está haciendo un ajuste bestial, silencioso y salvaje, y ellos miran para otro lado como diciendo nos estamos ocupando. El problema es que esta incapacidad de las élites políticas, sociales y económicas de hacerse cargo de las responsabilidades, le transmiten a la sociedad una sensación de inseguridad y de pánico que no presagia nada bueno, porque no hay salida. Entonces, si a vos, mujer u hombre de la Argentina, le dicen, miren, hay un horizonte, durante este año vamos a estar apretados, pero las cargas se van a distribuir distintas, el que tiene más va a poner más y usted va a poner menos, y le vas marcando un horizonte hacia dónde ir, la sociedad te acompaña. Ahora, si vos le estás mintiendo permanentemente y al que no consigue laburo le decís, siga matándose que va a conseguir empleo en blanco, y el tipo ve todos los días que toman en negro y a tiempo parcial, al ladito de él, ¿qué digo? En esa estructura de mentira, donde la política y los sectores económicos le dicen a los sectores populares, corran, que en algún momento van a llegar, y cada quien se da cuenta que el asunto es que corran rápido, pero lo que se corra es la meta. Bueno, la discusión central de la Argentina es que el quiebre de credibilidad no le termina pegando a los sectores poderosos, porque a ellos no dominan la sociedad argentina sobre la base de que les crean, sino precisamente la capacidad de agregarse de los que están abajo. Claro. Me quiero detener un segundito en la educación, que vos la mencionaste, porque siempre se habla de gasto público. Lo que va a educación es inversión, ¿verdad? Pero es una inversión, así es, siempre es una inversión a futuro, de manera que siempre está bien invertida la plata en educación. Ahora, cuando no se invierte lo suficiente en educación, lo que se hipoteca es el futuro. ¿Sentís que los argentinos estamos hipotecando el futuro? Sí, yo siento no solo eso, siento que como hay una percepción de que no hay futuro común, hay muchos argentinos que dicen, como la educación pública está desfinanciada, me corro a la privada. Y la gravedad de esta situación, Mario, es que quienes defendemos los bienes públicos, quienes sabemos que los que están peor necesitan de bienes públicos de excelencia, debiéramos no ceder un centímetro en la discusión de qué y cómo se gasta en educación y de qué y qué se plantea dentro de la educación. Te doy un ejemplo sencillo. Tenemos una ley de educación que dice que hay que avanzar en todo el país a la doble jornada, la jornada extendida. Si vos vas hablar con cada mujer y cada hombre de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano o de cualquier otra jurisdicción, y le decís, usted manda a sus hijos a la pública o a la privada, muchos te van a decir, lo mando a la privada porque tiene doble escolaridad. Y tenés una ley que te obliga. Entonces, cada diputado y cada senador, cuando se sientan en la banca, cuando miran el presupuesto del año pasado que no salió y el de este que llega, nadie puede levantar la mano y preguntar dónde está la jornada extendida en la Argentina que hace que los pibes se vayan de la escuela pública y que tengan que ir a comprar conocimientos, y que los que se quedan en la escuela pública, desgraciadamente en muchos casos con hogares que tienen dificultades para sobrevivir,
En esa escuela pública le han dicho que además de sumar, restar, escribir, estudiar historia, geografía, cazar un poquito de informática, entender si hay alguna otra lengua, además tiene que comer y hacer revisión médica. Entonces en 4 horas queremos meter la familia, la sociedad y la escuela, cuando en realidad la escuela tendría que ocuparse de hacer de escuela, la sociedad tener una política social que contenga, y las familias tener la capacidad de tener un ambiente sin necesidad y sin privaciones que acoja a los niños. Ahora, si esto todo lo destruimos y le decimos a la escuela solucioname todo, pues rompemos la escuela y le seguimos otorgando funciones a la escuela para lavarnos las manos, no solo en materia de inversión educativa, sino en carencia de vivienda, en conectividad. Lo vimos en la pandemia. ¿Qué te decían los hogares populares en la pandemia? Tenemos dificultad porque tenemos un teléfono celular por casa, 2 teléfonos celulares por casa, se nos acaba la carga y no hay posibilidad de que estos hogares de los chicos tengan conectividad. Eso es lo que estamos discutiendo en la escuela. No solamente, ¿cómo podría decirte? El puntito más o menos. Independientemente, te doy un dato. Durante un periodo de la historia, los 2 últimos años de gobierno de Cristina Kirchner, se estuvo cerca, no se cumplió, se estuvo cerca de ocupar el 6 puntos del producto que establece la ley de educación. Sí. Ahora te hago un llamado de atención al respecto. No se destinaba al incremento de lo que la ley decía. Entonces resulta que el Estado gasta más, pero no para lo que el Estado y la sociedad dicen que tiene que gastar. Lo que sucede con esto, ¿cómo era ese desvío? Y perdemos los de abajo. ¿Cómo era ese desvío, Martín? Vos decís que... Sí, sencillamente, vos buscás transferencias de partidas en educación que no tengan que ver con el incremento de cargos de planta docente, con el incremento de la plantilla horaria, con el incremento de infraestructura educativa. Si vos a una escuela le pones otro turno y son los mismos chicos, para los chicos que vienen tenés que poner otra escuela al lado o cerca. Claro. Ahora, si vos no haces nueva inversión educativa y no duplicás los cargos docentes y no retenés los docentes de grado para que hagan docencia permanente de grado y estés haciendo un monitoreo permanente de rendimiento para que los chicos no se te desgranen, no se vayan de la escuela, queden con objetivos pedagógicos insatisfechos, y ese monitoreo no lo haces, la escuela se convierte, por decirlo de manera sencilla, en un depósito de pibes sin destino. Y no le podés pedir que resuelva lo que la sociedad no quiso resolver. Sí, claro. Estamos metiendo pibes en las escuelas, no para que estudien, sino para no tener la vergüenza de decir que no los admitimos en la calle. Sí. ¿Cómo ves la penetración de la droga a nivel de adolescentes, a nivel de pibes jóvenes? ¿Te resulta preocupante? Me resulta absolutamente preocupante. Y es un problema de salud pública, no de política de seguridad. Esto es lo primero que hay que tener en claro. Estamos ante un fenomenal proceso de salud pública. Yo te diría que los 2 problemas más serios de salud pública que hoy existen en la Argentina, que debieran seriamente convocar a una discusión profunda. Uno es el consumo de sustancias problemáticas de toda naturaleza, no solo la droga, sino también el alcohol, y además del consumo de sustancias problemáticas, la problemática de salud mental. Tenemos una sociedad que se enferma con mucha más facilidad del cuello para arriba y que supone que la salud pública empieza del cuello para abajo. La salud mental es el padecimiento de esta época y no es que ocupa camas de hospitales, ocupa la cotidianeidad de las casas, ocupa el funcionamiento de las familias, ocupa el rendimiento de cada mujer o cada hombre en el mercado de trabajo. Y esa salud se las estamos, por decir de alguna manera, arrojando para que se lo resuelva cada uno. Si vos te fueses a un hospital hoy, en la zona de Morón, por tomar un caso, y decís, miren, me vengo porque tengo este corte y se me está infectando, y el médico te dijese, no, vaya y arrégleselo en su casa, a nosotros no nos interesa atender esto, vos con toda razón del mundo lo agarrarías de la solapa y le dirías, escúcheme, usted está para esto. Así es. Pues toda la sociedad argentina tiene problemas gravísimos de salud mental y todo el mundo mira para otro lado como diciendo, bueno, deja que se las arreglen como sean. Entonces, del mismo modo, se espera que los pibes caigan en situaciones de adicción gravísimas
antes de desarrollar políticas que tengan que ver con lógicas paliativas, con incentivos al no consumo, con tratar esto como un problema de enfermedad, es decir, de salud pública, y en lugar de plantear eso se dice, no, miren, hay que meterle balas, buscar al narcomenudeo con la cana y seguir con una lógica que lo que hace es que van presos los pobres y los ricos que consumen lo mismo o peor en cantidad me refiero, están parapetados atrás de una lógica que es que esos son consumos recreativos y en el otro caso son consumos criminales. Muy, muy claro. Te corro un poquito de esta cosa que es la preocupante y que es la más importante, por otro lado, que es nuestra convivencia en sociedad, que se ha hecho difícil, a pesar de que los números son más alarmantes que la realidad. Todavía creo que queda una cultura de una aceptable convivencia entre nosotros, hombres sencillos del pueblo, mujeres de entre casa, personas todas de a pie, que todavía podemos convivir a pesar de una situación que es angustiante y que es decadente. Ahora veamos el reflejo en la política. ¿Cómo se explica que en general, cuando crecía la demanda social, lo que emergía eran sectores políticos comprometidos con la justicia social, comprometidos con el ascenso de la sociedad en general, comprometidos con la igualdad, comprometidos con el no dejar caer al hermano y abandonarlo, sino que ayudarlo a que se pare y que vuelva a caminar? Y de pronto nos encontramos que hay un vuelco a sectores ultraliberales, individualistas, egoístas, del sálvese quien pueda, de el premiar al que tiene y castigar al que no tiene, de ahondar las diferencias de clase en la sociedad argentina. ¿Cómo se explica en este contexto que veníamos describiendo un reflejo político con el crecimiento de esta extrema derecha? En primer lugar, porque la lógica del capitalismo y del sistema social tiende a fracturar y a hacer estallar las identidades. Decíamos recién que el 40% o más de los trabajadores están en negro y eso hace estallar, por ejemplo, la unidad de la clase trabajadora. El fraccionamiento en los barrios de las condiciones de vida, el enfrentamiento que se propicia muchas veces de arriba entre pagadores de impuestos y perceptores de planes sociales. Toda esta lógica de enfrentar a los más débiles con los ultra requete débiles y creer que allí hay un proceso de suma cero donde el que se lleva a uno le está quitando al otro, va generando ante el fracaso de lo público. Porque esto es lo que hay que entender, Mario. Si nosotros tuviésemos una educación pública funcionando, que unifica, si tuviésemos una salud pública funcionando, que unifica, si tuviésemos servicios públicos funcionando, que unifican, la lógica de romper sería mucho más dificultosa. Pero si tras cartón que el mercado de trabajo y la economía hace esta lógica bestial del capitalismo del yo, ¿no? El yo, la mía no la toques, esto es lo mío. Si en este yo, que en definitiva también es un grito, digamos, angustiado de supervivencia, la gente cree que se puede salvar sola en el marco de un sistema que te dice claramente que no es así, pero el incentivo está hacia ese lugar. Si vos no le ponés como contrapartida una imagen precisa y nítida de que lo común vale la pena, la gente lo que va a hacer es, cansada como está de los que le dicen que lo común vale la pena, pero que no hacen nada para que valga la pena, optar por situaciones de voto airado, de voto, ¿cómo te podría decir?, de voto hastiado. Y en ese voto hastiado se junta todo, es como los ríos cuando bajan de la montaña. El río que baja de la montaña te trae un animal muerto, una roca, un árbol caído y agua cristalina. Entonces, el error en estos casos es, frente a estos fenómenos morbosos de crecimiento de la ultraderecha, es no plantearse y preguntarse cómo vas a la mujer y al hombre común para demostrarle que aquellos valores que vos bien decías de solidaridad, de amistad, de poner el hombro al de al lado, de que no hay destino si no es común, de que es la escuela del barrio la que te unifica y no que vos te tengas que tomar un colectivo 25 minutos para mandar al pibe a la privada y que al segundo mes tenés dificultad porque no podés pagar la cuota. Digo, todas esas cosas que hacen al universo cotidiano.
que van desde la ortodoncia de los pibes hasta los anteojos de los viejos. Toda esa cosa que en algún momento era común, si vos no la recreás, lo que va a pasar es que estás alimentando las condiciones materiales, pero fundamentalmente del imaginario, las condiciones subjetivas, para que la gente, creyendo refugiarse y protegerse, se meta en el mercado, que es la que lo va a triturar. Sí. Sí, ¿cómo cambió la sociedad? Que cuando yo era pibe, me crié en un barrio, en Aedo, donde las casas eran casas de puertas abiertas, donde no había prácticamente rejas, donde, en fin, toda una capa media, obrera, ferroviarios, metalúrgicos, profesionales, talleristas, todos convivíamos en una sociedad que no digo que era perfecta ni mucho menos, pero que era muy vivible, ¿no? En mi casa cualquiera podía entrar, aparte teníamos ferretería, y iba hasta el fondo de la casa sin abrir ninguna puerta. Y de pronto la sociedad se fue transformando y se fueron poniendo rejas y se fueron acumulando los barrios marginales, los asentamientos, y en contrapartida se fueron haciendo barrios privados en countries, en lugares diferenciados, casi zonas feudales. ¿Cómo se sale de esta trampa que en definitiva ya fue de lo subjetivo, fue a los ladrillos, fue al fierro, fue al distanciamiento, fue al aislamiento? ¿Cómo se sale de esta trampa, Martín? La primera es que salgamos nosotros de la trampa, no vos y yo, Mario, sino que salgamos como sociedad de la trampa y entender que ni en la melancolía, ni en la nostalgia, ni en apelar a las cosas que vivimos, como vos bien decías, la casa sin reja y que uno entraba hasta el fondo a hablar con el vecino, a esa sociedad como era ya no se vuelve. La imaginación que tenemos ahora que tenemos que tener, es cómo juntamos a los que están dentro de las rejas. ¿Qué cosas comunes le ponemos? ¿Qué tareas comunes le ponemos? Y hay pistas que en esta sociedad están apareciendo. Vamos a tomar 2 o 3 casos. La gente tiene conciencia plena que el mercado de trabajo ya no va a garantizar ni garantiza condiciones de supervivencia. Habrá que discutir entonces en serio el mercado de trabajo, pero discutirlo en serio y decir, miren, ¿tiene sentido con esta revolución científica y tecnológica seguir insistiendo con las 8 horas de jornada laboral? ¿Tiene sentido no discutir una condición de una renta básica? ¿Tiene sentido rediscutir el tiempo de la vida? Te doy un dato que pasó casi desapercibido. Esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó un documento valiosísimo sobre el uso del tiempo en los hogares. Y tiene una cosa allí terrible, que es que las mujeres dedican, además del tiempo de trabajo afuera de la casa, 6 horas diarias de trabajo de cuidado. Y esto pasa dentro de las casas, de estas casas que, como vos bien decís, ahora tienen rejas y no se puede entrar. Pero esa mujer que trabaja 6 horas sin salario dentro de la casa en tareas de cuidado, está enrejada también adentro de la casa. No es que está la casa enrejada hacia afuera, ella está enrejada en la casa también. Entonces hay que también interpelar a esa discusión del tiempo humano, del tiempo concreto con que cada día nos levantamos. Y decir, bueno, mira, yo tardo 2 horas en llegar, ponele de Valentina Alsina a Retiro para ir a laburar. Tengo que tener 2 horas de tiempo y eso te lleva a discutir el transporte público. Y cuando una mujer te dice, yo no quiero estar además de mi laburo 6 horas haciendo tareas en mi casa, discutir las tareas de cuidado. Y esas son las cosas que te van a ir unificando en una nueva forma, que no será la vieja cooperativa que hacía la conexión de agua en los barrios populares, que no será el club de barrio que en un momento asimilaba a todos los pibes jugando deporte o haciendo tareas de diversión, pero que va a ir construyendo nuevas subjetividades en función de este mundo nuevo que tenemos adelante. Bien. Por eso hay que escapar de la nostalgia, porque es el fracaso. Ese tiempo que fue tan victorioso para los sectores populares, que es el que nos hizo la sociedad que pudo darle al mundo la imagen de una mayor cohesión social, una movilidad social ascendente, barrios integrados. Ese mundo no existe más. E ir a buscarlo es una situación arqueológica, no política. La política ahora tiene que construir futuros comunes.
Sí, comparto. Yo, lógicamente, soy de la idea que el vector del tiempo marcha solamente hacia adelante y no hay manera de retroceder en el tiempo, no hay túnel del tiempo. ¿Sentís que el sistema político agotó su nostalgia, su capacidad de recrear el pasado y está ausente la representación de un futuro común? Yo creo que algunos te dicen explícitamente, no quiero hacer mención explícita a cada persona, pero digo, alguna gente que te dice los mejores tiempos están 10 años atrás, y los otros te llevan a la época del país, de la oligarquía del año 20, previa a la asunción de Irigoyen. Sí. Entonces está claro que ir a ese pasado idílico que nunca existió, es un boleto a la nada. Lo que hay que decir en concreto es a los que te ofrecen ese pasado que den cuenta de este presente, que son ellos. Porque este es el problema serio, Mario. Sí. Aquí los que te están discutiendo el futuro son el presente. No es gente que viene desde afuera. No es Irigoyen diciendo, miren, nosotros somos el futuro de la Argentina y no tenía que ver con la lógica oligárquica. No es Perón diciendo, miren, yo no tengo que ver con la Argentina y vengo a traer a la clase obrera. No es la izquierda de todos los años posteriores que dijo, en este mundo capitalista nosotros venimos desde afuera y somos el futuro porque no somos esto. Los que te dicen vamos al futuro son los que son el presente. Entonces tienen que dar cuenta de ese presente y no por un problema de andar metiendo el dedo en la víscera o andar lastimando, por entender cada mujer y cada hombre de qué se trata. El que te dice que te lleva al futuro, que te explique primero cómo está en este presente, porque lo que va a suceder si no es que van a buscar futuros imaginativos con nombrecitos rimbombantes o prometiendo cambios sustantivos. Yo lo escuché ayer en un momento al expresidente Macri diciendo, no, ahora vamos a ir por cambios sustantivos, ¿no? ¿Cuáles son los cambios sustantivos? Esperar que la gente muerta de inseguridad y de miedo con ciertas reformas bestiales sobre la base de una derrota. Esto hay que decirlo. Cuando yo te decía hace un minuto atrás el tema de no tomar definiciones claras en términos de inflación. La inflación genera inseguridad y miedo en la gente. Con lo cual, para sacarse el miedo de encima, son, digamos, capaces muchísimas mujeres y hombres de Argentina de aceptar reformas que en condiciones normales no aceptarían jamás. Sí, claro. Es así. Digo, nadie en su sano juicio diría, volvamos a la privatización jubilatoria, vendan las pocas empresas del Estado que quedaron, no los hagamos cargo de que privatizamos todo en los 90 y la economía argentina, toda privatizada como está. Que esto yo no escucho que lo diga nadie, ha sido un fracaso. Ha fracasado rotundamente. Porque vos habrás escuchado como yo que se dice el fracaso estatal. Yo podría decir el fracaso estatal, bueno, ¿de cuándo? De cuando teníamos empresas públicas, de cuando existían los ferrocarriles que funcionaban, cuando la Argentina tenía una tasa de crecimiento del producto del 4, bueno, ese estado tampoco existe más. Ahora, hablemos del mercado realmente existente, el que se instaló en los 90 y hasta ahora no cambió. ¿No fracasó? Totalmente. Se privatizaron las jubilaciones, todas las empresas públicas, la salud, hasta la seguridad. Y fue un fracaso rotundo, porque esta sociedad no ha levantado cabeza jamás. Del fracaso del mercado, ¿cuándo toca hablar en este país? Sí, me parece muy interesante porque es la paradoja que estamos viviendo. Es decir, los que carecemos de voz, por decirlo de alguna manera, o nuestra voz se expresa tenuemente a través de medios alternativos, pero donde los elementos más potentes de la comunicación están al servicio de un relato en el cual casualmente cargan sobre buena parte de nosotros responsabilidades que no tenemos y no se hacen cargo del fracaso que fue aquella promesa de los años de la dictadura, de los años posteriores y que terminó realizando plenamente Carlos Menem, en la cual nos decían que cuando el Estado se quitara todas las empresas deficitarias que tenían que ser socorridas por el Tesoro Nacional y que por tanto implicaban emitir y esa emisión generaba inflación y en fin, y que cuando todo eso se barriera y tuviéramos todo eso en manos privadas y esas empresas pagaran buenos impuestos y retribuyeran con salarios bien remunerados a sus trabajadores,
la Argentina que íbamos a tener iba a ser un paraíso, eso fracasó de manera catastrófica. Sin embargo, da la impresión de que todo el arco político se ha corrido hacia esa derecha, hacia el neoliberalismo, e incluso ya nació en los libertarios. Macri ya no es el de pobreza cero, ya ahora él viene justamente, como decís vos, con cambios sustantivos, es decir, pobreza 70% si fuera necesario, y además hay un corrimiento del Frente de Todos, que es demostrativo en la presencia de Sergio Massa a cargo del Ministerio de Economía, y ojalá no les vaya mal, porque no es mi deseo que le vaya mal a nadie, pero manifiesta un corrimiento por derecha. ¿Crees que hay necesidad para el 2023 de crear algo nuevo? ¿Crees que el FIT es quien puede llenar ese espacio? ¿Crees que existe en Brión ese espacio? ¿O que debe haber una nueva síntesis que llene justamente un vacío en una oferta política que tenga que ver básicamente con estos valores que vos venís enunciando? Mira, yo lo que pretendería, mira qué módico me vuelvo, Mario, pretendería que podamos apretar entre varios el freno de emergencia de esta locomotora loca, ¿verdad? El freno de emergencia presupone instalar en la sociedad algunos así no que están faltando. Y así no es gobierne Macri, Rodríguez Larreta, López Murphy, Axel Kicillof, Cristina Kirchner o el que toque, que haya muchos así no y que sean inquebrantables. Si eso tiene una traducción electoral, bienvenido sea. Ahora, no hay que pedir, con toda sinceridad digo esto, y no es una visión resignada, al contrario, no hay que pedirle a la sociedad que si no está pudiendo lo menos, haga lo más. Pongámonos de acuerdo en ciertos así no. No pidamos una revolución social, una ruptura del orden mundial, una transformación de las relaciones de propiedad, porque está claro que la Argentina no está discutiendo eso hoy. Absolutamente. Las fuerzas progresistas, las fuerzas democráticas, lo que tienen que hacer desde mi punto de vista es buscar coincidencias frente a las cuales poder llamar a todos, aún a los que votan a Juntos por el Cambio, aún los que votan al Frente de Todos, a sumarse a esos así no. Si nosotros alegremente a esta competencia de la política que la gente la ve vacía de contenido, nos dedicamos solamente en poner un jugador más en la cancha, pero sin poner esta limitación de los así no antes, vamos a hacer una figurita nueva del álbum del Mundial, ¿verdad? Más o menos difícil, más o menos devaluada, pero que integre el álbum de los ya conocidos. Y en lo ya conocido, en este estado de crispación social, no van a ganar los que tengan una posición más racional, van a ganar los que fidelicen a sus minorías. Entonces, el Frente de Todos tratará de fidelizar a su minoría apelando a los años de Néstor Kirchner, Juntos por el Cambio dirán que ahora van a hacer el capitalismo que te recontra en serio que no le dejaron hacer en el 2015, los libertarios dirán que hay que hacer estallar el Banco Central porque ya quemarlo no pudieron, entonces lo harán estallar, y el trotskismo dirá que ha llegado el momento de gran insurrección obrera. En esas cuatro consignas maximalistas la gente lo que va a decir: el sistema político no me habla. Y como no me habla, no respondo. Y como no respondo, puedo votar, pero no me incluyo. Y si no me incluyo, ese así no, que a mí me parece imprescindible, no aparece. ¿Y cuáles son los así no más importantes? Yo creo que la defensa de los ingresos populares, el financiamiento de un Estado con impuestos justos, la discusión de que en Argentina si el mercado de trabajo no tiene capacidad de integrar a las mujeres, a los millones, hay 300.000 personas que se incorporan por año más o menos al mercado de trabajo. Si eso vos no estás en condiciones de incorporarlo, tenés que buscar mecanismos de sostén de ingresos que sean incondicionales, generales y que no tengan que ver con estas políticas focalizadas que uno elige el pobre o el necesitado que le gusta para generar una clientela detrás. Discutir en serio reformas judiciales, discutir en serio reformas democráticas, pero independientemente de los lugares donde es. No puede ser, Mario, que si vos que, digamos, sos de Aedo, Morón, de toda esa zona, encontrás un pibe que lo meten preso por un consumo problemático, de esa justicia no se ocupe nadie y estemos discutiendo cuando el gobierno plantea los jueces de Comodoro Pi donde se juzgan a los políticos por corrupción y esa es la discusión de la justicia en Argentina.
Entonces, aquí hay que reabrir todo un debate democrático que tiene que ver con evitar, esto va a parecer un juego de palabras, pero no lo es, evitar la despolitización que han generado los políticos en relación con la política. Claro. La política hoy es un juego de vanidades y una discusión de puestos de trabajo. Hay que volver a ponerla donde corresponde, que esa es la manera de producir vida en común. Eso es la política. Muy bien. Lo otro es un negocio que tiene que ver con departamentos que se compran, casas que se alquilan y gente que cambia de ingresos. Es una discusión aparte. Muy bien. Eso es de minorías. La política se ocupa de mayorías. Martín Urés, te agradecemos muchísimo la amabilidad que tuviste de atendernos, muy claro todos tus conceptos, y un día te vamos a invitar para que te acerques hasta aquí, hasta la radio, y charlar durante 2 horas sobre estos temas tan apasionantes. De aquí te mandamos un fuerte abrazo. Gusto. Igualmente, Mario, buen día. Gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, ¿eh?